Lo natural es elegirnos. Disfruta de un paraíso que te ofrece todo. Villa Carlos Paz. 1000 opciones. Cerca tuyo todo el año. Villario Don Luis, con la historia en la espalda y con la historia de un árbitro de fútbol como Javier Collado, gracias por sumarte a Centro de la Olla. No, muchas gracias a vos por darme un lugar en este espacio que vos tenés, que la verdad que es fantástico. He visto muchos y bueno, tener la posibilidad de estar acá, la verdad que un agradecido. Nos encanta sentarnos a charlar con gente que participó, ha sido parte de nuestro deporte. Y sobre todo en la parte tuya, ¿no? La parte más jodida del deporte. Le dijiste la parte más complicada. Mirá que era el poder ser jugador de fútbol, qué sé yo, no sé, atleta, saltar en jabalí, claro, no, tirar jabalí, pero no, árbitro. Pasa que venía en la sangre, sí, venía de abuelo, de papá, árbitro, entonces casi que no me quedaba alternativa. Pero no, yo de chico siempre tuve esa inquietud, si bien hice mucho deporte, fútbol, vóley, básquet, siempre la inquietud del arbitraje estaba. Yo cuando iba a la cancha iba a ver los árbitros muy raros, es más, iba a ver a mi equipo, pero yo me fijaba mucho en los árbitros porque mi papá era árbitro, así que la verdad que yo digo que soy un agradecido del arbitraje, ¿no? Y agradezco haber tomado esta ruta del arbitraje. Bueno, habiendo visto todo, entre tu abuelo y tu papá, todo lo que pasaba con los árbitros, aún así decidiste seguir. Sí, mirá que nosotros, o sea, la utopía de llegar a dirigir fútbol de primera en esa época, cuando yo me inicié, no existía. Claro. O sea, era dirigir campeonatos de barrio, lo más top, digamos, era dirigir en la Liga Cordobesa o en los partidos en primera división en las ligas del interior, pero no existía la posibilidad ni siquiera pensar que un árbitro de Córdoba o del interior podía dirigir a nivel AFA y bueno, se me terminó grande, por suerte. Se te da, fuiste elegido mejor árbitro de la B Nacional. Sí. Sí, fue así, ¿no es cierto? Sí, así y fue. estuviste ternado también como uno de los mejores árbitros una temporada en Primera División. En Primera División, sí. Sí, en esa poco. lo ganó la Coneja en esa terna. Qué bárbaro, sigue echando la bola. No, pero además un maestro, un top absoluto. Sí, esos eran los árbitros referentes de uno, más allá que la conducción de uno no era la misma, ¿no? Pero sí, bueno, yo tuve la fortuna de estar con muy buenos árbitros, ser contemporáneo de muy buenos árbitros y haber visto anteriormente también muy buenos árbitros, así que la verdad que esa satisfacción es que te va dando el que reconozcan el trabajo de uno, que es muy raro que al árbitro se lo reconozca, porque yo siempre digo que el que pierde por culpa del árbitro y el que gana a pesar del árbitro, ¿viste? Hoy me encontré con una hincha de Ñuble y me decía que lo había matado el árbitro y yo, sí, pero ganaron, me pareció que ganaron 2-1, ¿viste? Entonces siempre hasta que el que pierde le echa la culpa al árbitro de algo. Tal cual. Tucumano de nacimiento, cordobés por adopción, ¿cómo es tu historia? Sí. ¿Te viste muy chiquito Córdoba? Sí, nosotros somos de Tucumán, de hecho toda mi familia está en Tucumán, excepto mis viejos, porque mi padre se vino a buscar trabajo acá, o sea, en realidad venía para irse a Mendoza y lo mandaron a Córdoba a cubrir un cargo y después le dijeron, che, mira, ¿te querés quedar en Córdoba? Entonces él se vino y a los 6 meses vinimos nosotros. Y él, bueno, se vino esos 6 meses, el hincha de San Martín en Tucumán. Ah, entonces el hincha de Santos. Perro de San Martín, se jugó hasta... ¿Y vos? Hasta primero en Atlético, pero él iba, cuando jugaba reserva, terminaba reserva y decía a verlo San Martín. Un enfermo San Martín. Y cuando se vino acá, vino a vivir a Barrio Clínicas, y bueno, ahí estaba Belgrano, entonces él se hizo simpatizante de Belgrano. Y cuando nosotros nos vinimos a vivir a Kennedy. Mi viejo era árbitro, los fines de semana no estaba, entonces el tío Villalba, que era un hombre grande que vivía en el departamento de abajo, agarraba a su pseudonieto y lo llevaba a la boutique. Así que yo me hice hincha de Talleres y al día de hoy fanático de Talleres. ¿Y de Tucumán? ¿Hincha de qué? Y yo San Martín? Siempre tiré por Atlético, porque yo viví una época que también cuando iba a Tucumán, mis tíos me llevaban, eran la mayoría hinchas de Atlético, y viví una época de un Atlético muy bueno, que llegó a una semifinal con Unión de Santa Fe en el año 79, me acuerdo, entonces que jugaba muy buen fútbol y bueno, ahí me hice simpatizante, me tira más el Atlético. O sea, va en contra de tu viejo en todos los absolutamente, una cosa increíble. De haber dado la vuelta olímpica en la plaza frente a la casa de él
en el Talleres Belgrano cuando ganamos por penales, ¿no? Así. ¿Cómo fue eso? ¿Qué le hiciste? No, escuchándolo, porque yo, cada uno, viste, imagínate lo que fue sufrir esos penales. ¿Estaban juntos viéndolo, escuchando ahí en la casa de él, viste. ¿Y? Habíamos ido a almorzar ahí y terminó el partido y salieron a darle la vuelta olímpica en la cara, viste, en la plaza. Porque el padre vivía al frente de la plaza. No, era una cosa increíble. ¿Y qué hizo tu viejo? Nada, se lo fumó, ¿no? Tranquilo, calladito. Siempre tenía el año que asciende con el gol de Iñazú, estábamos en mi casa comiendo un asado y terminó el partido y, o sea, por supuesto que vi el partido con la camiseta puesta y mi hijo también con la camiseta puesta y terminó nos sacamos una foto con la camiseta puesta los dos. Pero nada, se toma bien porque él lógicamente nunca incidió y como él en realidad es hincha de San Martín de Tucumán, es más simpatizante de Belgrano, pues. Es hincha de San Martín de Tucumán. Ahora está bueno que no se haya involucrado en eso, ¿viste? Porque por ahí los padres imponen, ¿no? Vos tenés que ser porque tu abuelo, tu tío, tu tatarabuelo... Bueno, a mí me pasa con mi hijo, no, yo nunca lógicamente le impuse, y mi hijo empezó a ver fútbol en una época que Talleres en el Federal, Racing también, y mi cuñado hincha Racing casi en la Liga, y Belgrano Nacional B, ¿viste? Entonces el tipo quería ser hincha de un equipo de primera y tenía un amiguito, estoy hablando de 6, 7 años, y un amiguito de hincha perro fanático de River y él se hizo hincha River, y el día de hoy hincha River, y cada vez que yo dirigía a River lo llevaba a él, es más, lo he ido a llevar cuando salió campeón River, en el equipo de Simeone fue que salieron campeones, lo llevé a la cancha porque él es un apasionado de River. Realmente. Bueno, pero seguramente algún reproche tuviste cuando dijiste River y ¿qué te decía algo? Sí, por ahí tiraba, sí, por ahí tiraba. No se quedaba callado. Tiraba más mi viejo porque mi viejo me veía de lo arbitral, ¿no? Ajá. Entonces él decía, ¿qué cobraste? ¿No la viste o qué pasó? ¿A dónde estaba, viste? En cambio él sí, por ahí, dice, papi, voy al cole y me matan. Más o menos así, viste. Me dicen, ¿qué cobraste? Y me llamaban y me preguntaban. Era una cosa muy... Pero en el fútbol, en nuestra familia está esa disparidad. Mi señora no es afín al fútbol, ahora la lleva un poco a la cancha, pero en su momento tenía que llevarla a la cancha de Belgrano porque teníamos un chico que jugaba en Belgrano y que es hoy el marido de mi ahijada y había que ir a verlo todavía, entonces había que ir al palco de Belgrano porque ella quería ir a verlo a Tobías, o sea que ella, si se quiere, tuvo ese hinchismo en su momento por Belgrano, pero bueno, hoy me sigue Talleres en todos lados. Los sacrificios que has tenido que hacer. Ahora, qué ojo fino que tiene que tener el árbitro, ¿no? Porque son milésimas de segundo. Uno dice, pero mira, son milésimas de segundo que pasan cosas y si no estás en el momento de la posición correcta, sí, sin duda. O le agarras a la decisión. Siento que hay, lógicamente, uno tiene una capacidad innata ya, ¿no? Pero hay que estar constantemente preparado y capacitándose. Estar muy bien físicamente, porque es fundamental, yo los veo hoy, vuelan, son atletas casi, y bueno, yo me decía, me da esa apariencia, pero nosotros en nuestra época teníamos 14 kilómetros recorridos controlados con el GPS, ¿viste? O sea que se corría mucho y debe estar muy bien físicamente. Y bueno, lógicamente, yo siempre digo que el entender el juego para un árbitro es fundamental. Si un árbitro no entiende lo que es el fútbol, no entiende lo que es la idiosincrasia de nuestro fútbol, percibir a dónde va a ir la jugada, dónde va a estar el foco de conflicto y resolver en consecuencia a dos tipos que lógicamente están así al 1000, porque uno a veces reniega, así tenemos las pulsaciones 1000 y vos te crees que yo no, porque vos pugnás para un solo lado, yo tengo que resolver las cosas de ustedes dos, pero bueno, están así, ¿no? Es realmente así, entonces uno tiene que tener también ese criterio de conducción para dirigir los partidos. Qué jodido que es futbolista argentino también, ¿no? Terrible. Oh. Terrible. Yo lo veo en cancha así, pobre los árbitros, digo, más allá de las decisiones que ustedes tienen que tomar, hay que bancarse, 22 tipos todo el tiempo hostigando, y siempre tenés alguno que te hostiga más que el otro. Hoy lamentablemente lo veo peor. Nosotros en su momento, por ahí teníamos muchos referentes que no lo admitían a eso, que no lo permitían, y la conducción nuestra no dejaba que nosotros permitiéramos la protesta constante. Antes nos dieron el aval de decir,
una protesta y amarilla, listo. Entonces, y hoy yo veo que los chicos no lo tienen. Hoy no lo tienen porque las conducciones son casi imposibles, pero por la conducta de los jugadores, por ahí vos lógicamente le podés errar en la estrategia que optaste para conducir un partido. Pero el jugador no te ayuda en lo más mínimo. Hoy tenés por lo menos 10 tumultos de protesta por partido, no es de un jugador, estamos hablando de tumulto de los dos equipos, porque te reclama uno para mí y el otro te reclama también para él. Y yo veo que eso es lógicamente una culpa de la conducción, que yo creo que de lo que yo vi con 40 años de arbitraje es lo peor que le pasó al arbitraje argentino. Está atravesando un momento complicado del arbitraje argentino. Muy complicado. De la mano de Beligoy, que los defiende y al mismo tiempo el que los... No, un absurdo. Un absurdo, nunca pasó. Pero además, lo increíble es que él nunca lo reconoció. O sea, y se lo hicieron ver en muchas, te digo, hasta personalidades del fútbol a eso. Nunca lo reconoció. Uy, mira, vayando el almuerzo, mira lo que es esto. Muchas gracias. Esto es un lujo. Pizzería Don Luis. La mejor, la pizzería. Fundada en 1952. Además, estas pizzas se ven únicamente acá. Solamente acá, tal pizza cual. En cualquier lado, pero en Don Luis son referenciales realmente. ¿Querés que comamos y después seguimos charlando? Por la hora, ¿cómo es? Sí. Te invito a que te sirvas. Me tento la anchoita. Te invito a que te sirvas la primera porción. Es toda tuya. Miren lo que es. ¿Sacó una foto de esto usted? ¿Vio lo que es esto? Es un... Sí, esto es fantástico. ¿Usted no echó a comer o no? No, ya está. ¿Ya está? ¿Seguro? No sé. ¿Viste cómo es esto? Nunca se sabe con las pizzerías de Don Luis. ¿Nacho, Nunca se sabe. cereal? Sí. Bueno, yo te invito a que comamos, vamos a cortar un ratito, disfrutemos la pizza y seguimos charlando, ¿te parece? Exquisita realmente, como entendí que iba a ser. Vamos. Javier, hemos terminado de probar, todavía nos quedan un par de porciones, pero son bien contundentes, así que fantástico. vamos a hacer un break y después las terminamos. Eso, sí, señor. ¿Qué tal la pizza de Don Luis? Fantástica, la verdad que hemos venido muchas veces acá y inconfundible la pizza alta de Don Luis en ningún lado. En ningún lado, aparte, viste cómo lo han renovado, ¿no? Sí. Está el Museo del Cuarteto también acá, hay fútbol, cuarteto, hay un poco de todo, Sí, fotos de Pelé. Sí. No, la verdad que es un lugar, Muy lindo ámbito. si venís de cualquier otro lugar del continente, tenés que pasar si venís de Córdoba, tenés que pasar por Don Luis. La historia de Córdoba está puesta en este lugar. Es una institución, ningún tipo de duda. Es una institución. Y hablando de instituciones, recién, antes de empezar a comer, hablamos del tema del árbitro en sí. ¿Ustedes estudian a los equipos que van a dirigir, que les toca? ¿Qué estudian, qué miran para prepararse? Porque saben que esos equipos tienen jugadores mañosos, Sí. líderes, o los técnicos, o las hinchadas. ¿Cómo los estudian ustedes? Sí, es fundamental plantear una estrategia de conducción de partido a partir de observar al equipo que te va a tocar dirigir y particularmente a los jugadores y en realidad también a la estrategia de juego que plantea los equipos para saber cómo se te va a plantear, inclusive con el equipo arbitral, ¿no? Porque no es una cuestión de que yo lo analice solo, sino que para eso nosotros, en mi época, y entiendo que debe seguir igual, nosotros concentrábamos la noche anterior. Entonces ahí ya armábamos la estrategia de conducción del partido para, digamos, ajustar a tener la menor cantidad de errores posible, o sea, el margen de error que uno siempre lo va a tener, achicarlo a la mínima expresión. Sin prejuicio para con el jugador, ¿no? No, obviamente. Porque ya sabía que... ese es otro error, otro error que a mí me pasó iniciado mi carrera acá en la Liga Cordobesa, de caer con un prejuicio para con un jugador, resulta que no era el jugador, yo ni lo conocía. Porque uno me dijo, ten cuidado con el 5 de Olboy, porque te va a querer manejar el partido. Y el 5 de Olboy a los 2 minutos me reclamó un lateral. Y yo le metí la tarjeta en la frente. Y bueno, y después el 5 de Olboy, pobrecito, no abrió la boca. Y después le decía yo a este viejo, pero un hombre grande. Me dice, no, pero no jugó, ¿qué te dije yo? Se la digo de arriba. Y no, se la dio de arriba y que no había hecho casi nada. Es buenísimo. Ahora, en el fútbol argentino, esto de los jugadores mañosos, ¿cuál fue el que más te voy a decir? Sí, Una más y lo he hecho. O lo terminaste echando porque te cansó, porque te desbordó. Capaz que no lo echaba, pero en la predisposición casi mutua que tenemos con el Vichy Fuerte era fatal. ¿Sí? No, era terrible. ¿Pero era vos y él? No, ¿O era mutuo. el Vichy Fuerte con todos los árbitros? No.
yo no te puedo hablar de los otros árbitros, ¿no? Pero conmigo, sí, el bicho ha tenido grandes batallas a nivel verbal con el bicho. O sea, había que llevarlo, ¿no? Y más en Colón porque en Colón era un referente, era un ídolo total, siempre predisponía a la gente. No te pasaba con otros jugadores, ¿no? Mira, Riquelme, por ejemplo, en la cancha de un señor, te pedía perdón y permiso por todo. Gallardo por ahí un poquito más complicado, Burrito no. ¿En qué sentido era complicado el muñeco? Era complicado porque era muy de protestar, muy de reclamar, muy de estar en lo que están ahora, por ejemplo, la mayoría de los jugadores. Él era el bastonero de ese equipo. Y bueno, yo por ahí era bastante intolerante con el tema de la protesta y una que otra lo había amonestado sin llegar a expulsarlo, porque tampoco cometía incorrecciones como ni en el juego ni en lo verbal como para expulsarlo. No toleraba el insulto, o sea, el insulto que vos entendés que te está queriendo insultar, ¿no? Porque por ahí salen insultos que todos los conocemos y los tenemos. Pero yo, ponele, por ahí me bancaba uno de esos insultos que eran sanos, digamos, y no me estás metiendo contra el arco, me estás metiendo dentro del arco, ¿viste? Pitándome, y eso no me lo bancaba yo, ¿viste? Pero lógicamente tenía que salir de esa sin una sanción disciplinaria. Yo siempre digo que el árbitro tiene que ser el conductor del juego y tener las armas para conducirlo y llevarlo a buen puerto. Y el árbitro que usa las dos cosas, lo verbal, lo gestual, hasta te diría meter el pecho y por último te saca una tarjeta y así sos Gardel, ¿viste? Eso es como dicen en la calle. Bueno, ha habido varios de esos, ¿eh? Ha habido varios, sí, yo no lo soportaba. Y hoy lo tenés al magnate, al respeto que es Espinosa, que es terrible. Espinosa te empuja, no sé si te insultará porque no se puede leer, y después encima cuando vos resonás en algo, pero para decirle por qué, vuelve la tarjeta, ¿viste? Una tarjeta hoy en lo que es el fútbol, en la dinámica que tiene el fútbol, una tarjeta amarilla es muy condicionante porque se juega muy al límite. Yo en mi época se jugaba al límite, pero hoy el vértigo del fútbol es terrible. Y vos agarraste una milésima de segundo y cayó una plancha a la altura del tobillo cuando vos ibas convencido que ibas a la pelota, por el vértigo, por el ímpetu que lleva el jugador, ¿no? Entonces, una amarilla es muy condicionante. ¿Necesitan de psicólogos los árbitros también? Sí, yo entiendo que sí. Yo nunca me rendí a eso por una cuestión de negación absoluta. Y cuando asumió Horacio Elizondo que prepara un trabajo fantástico, que nunca lo pudo llevar a cabo porque lógicamente en las estructuras que tiene nuestro fútbol eso no se admite. O sea, que los árbitros... No se admite ser correcto. Claro, exactamente, o que los árbitros tengan un ente absolutamente autárquico de lo que son los condicionantes que te puede llegar a tener un dirigente, un equipo grande, el presidente, no se admite. Y ahora se había llevado psicólogo deportivo, coaching, preparadores físicos, nutricionistas, gente que inclusive te enseñaba el tema para hablar, para dirigirte a la prensa. O sea, profesionalizar el arbitraje. Estamos hablando de 2006. Y no se lo permitieron. Lamentablemente duró 6 meses porque él, en virtud de eso, quería también participar en las designaciones. Porque si vos preparas a un árbitro en todo sentido y el árbitro te responde a lo que vos querés, pretendés de la excelencia del arbitraje y después el árbitro no dirige, o sea, viste, no, el resultado no tiene nunca premio. Entonces él quería participar en la designación, le dijeron, no, querido, las designaciones las hacemos nosotros. Entonces Horacio se fue. Bueno, y es lo que hoy está pasando. Yo apelo a que venga una sensatez de una vez por todas y se pongan al frente del arbitraje árbitros que tengan esa expectativa y tengan la posibilidad que le permita, por una cuestión de carrera o algo, que se lo puedan llevar a cabo. Pero está muy difícil cuando uno lo ve desde afuera, ¿no? Ve muy difícil esto porque la mayoría de los árbitros de los que han llegado últimamente llegan por favores a la corona. Tal cual. ¿Cómo haces para dar vueltas y historias si yo te puse ahí? ¿Cómo vas a destronar? Sí, o sea, arrancamos con que yo tengo la idea que el gran problema es lo magnificar los torneos.
O sea, tener torneos de más de 20 equipos, de un momento para otro, hizo que encima vos tenías 10 árbitros que se fueron, que podías tenerlos como referente para los que venían, y entonces tuviste que ascender árbitros a primera, ascender árbitros a Nacional B, ascender árbitros al Federal, que por ahí no estaban preparados ni técnica, ni físicamente, ni intelectualmente inclusive, y después tenerlos, como decís vos, hacerlos funcionales. Y viste, por ahí los chicos con la expectativa de volver a dirigir el domingo que viene, y bueno, vamos a hacer lo que nos dicen. El árbitro hoy no tiene ningún tipo de libertad, lamentablemente. Son muy pocos los que dirigen con libertad de esos condicionantes y del condicionante del VAR, que es una cosa increíble. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta el del VAR o no? Para mí es fantástico, pero acá se lo implementa pésimo. Claro. Pésimo. Acá te genera más problemas que soluciones, inadmisible. Yo ojalá hubiera tenido en mi época esta herramienta que es fantástica, que la hemos visto implementarse, por ejemplo, en el Mundial 2018, de manera fabulosa, con un 96% de acierto en lo que dispusieron. Y acá, al cabo ya de 8 años, no podemos, al contrario, generamos más. ¿Qué se generó con el VAR? Que haya menos credibilidad todavía en el arbitraje. Porque voy a decir, antes a mí me lo aceptaban, que estaba mal parado, estaba tapado, no lo vi, en línea estaba mal posicionado. Pero ahora, con el VAR le agarramos. O sea, ¿cuál es el criterio con el VAR? Entonces lo dejas ahí en la sociedad futbolística y bueno, esto está mandado, está tildado, está todo arreglado, porque no le podés errar con VAR. Y lamentablemente pasa sin dudas eso. ¿Vos pensás que si hubiese habido VAR en tu época, te hubieses ahorrado el quilombo con el que terminó tu carrera o no? Si hubiese habido un contacto directo con los jueces de línea en ese momento, el partido que te marcó, que fue que ya todos conocen, sí, el de Racing Colón y todo lo demás. En realidad ese partido la conducción fue impecable. O sea, no hubo nada que reclamar. Pero me hubiera ahorrado. A mí me pasa una jugada de una pelota que entró en un metro. Y yo sí, arquero le agarro, en línea cuando lo veo, no estaba en el fondo, pero en línea hace seguir. Y después cuando lo veo la jugada entró un metro. De hecho, cuando nosotros entramos el segundo tiempo era 1 metro adentro, así. La hinchada que estaba justo en esa tribuna. Y viste, yo dije, nosotros no estamos capacitados para ver si la pelota entró o no. Por una cuestión de la altura de la visual, claro, de la distancia a la línea, de la forma de las canchas, que son todas abovedadas por el tema de desagües. Y entonces, pero nunca le dan bola. Esto, a mí te estoy hablando, me pasó en el 2002, 2003. Y cuando pasa en Inglaterra-Alemania, que también la Rionda, que venía haciendo un arbitraje impecable, le pasa exactamente lo mismo en el gol de Lampard. Y ahí dije, bueno, puede ser que ahora la FIFA se dé cuenta que la tecnología tiene que ir, yo decía, para el gol o no gol. Después con las 4 definiciones que te marca la aplicación del VAR, la verdad que me sorprendieron gratamente porque están bien, digamos, ¿viste? Pero, no, apliquémoslas bien, implementémoslas bien, así no suma. ¿Te arrepentís de algo del arbitraje? No, yo creo, siempre dejé, a mí, en su momento me dijeron, cuando yo empezaba, yo cursito que aparecía lo hacía, porque te comentaba que era muy lejos esa posibilidad de poder dirigir a nivel nacional en nuestra época. Yo me crié en los campeonatos de barrio, campeonatos de ligas, y lo más lindo que tenía era jugar en la Liga Cordobesa. Decís que sos grandote para claro, hacerte cagar en los partidos de eso, había que tener los guantes siempre puestos. Era fundamental porque inclusive en esa época se buscaban estereotipos de árbitros. Y bueno, cuando a mí me vieron grandote, 1,80 m ya de los 15 años, y yo empecé a los 15 años, que era muy raro para la época. Y siempre me decía, vos haces todo lo posible para que al largo o al cabo del tiempo no te tengas que reprochar que no hiciste algo y por lo que no hiciste no llegaste a. Yo lo del internacional tuve la mala fortuna de que ese año la FIFA bajó la edad y yo ya tenía medido el traje, el saco decía Javier Collado, la insignia ya estaba impresa y la FIFA dijo, che, a partir de este año tienen que tener 38 años los árbitros para ser nominados.
Yo no lo podía creer y quedamos afuera 2 árbitros que veníamos muy bien. Ajá. Y bueno, digo, pero no fue una cuestión que se atribuye a lo que yo había hecho. De hecho, ese año me eligieron el mejor árbitro por promedios de primera y bueno, perdí en la terna esa que hablaba, Con la coneja. que hablabas vos, pero me eligieron por promedio un 7.43, que era una barbaridad. Al cabo, ¿cómo será que ese año yo dirigí? Eran 20 equipos, había 19 fechas, yo dirigí 20. Porque me mandaron una primera fecha, un partido, y después la quinta fecha invocaron un partido suspendido de la primera y me mandaron a mí. O sea, la primera era River, la segunda era Boca. O sea, imagínate lo que fue ese año de campeonato, fue muy bueno. Pero bueno, me bajaron la edad y ahí quedé colgadito, con lo cual yo lo disfruté absolutamente, al arbitraje lo llevo en la sangre. Yo digo, no, siempre me dice el ex árbitro, nosotros somos árbitros, o sea, árbitros retirados, pero no somos ex árbitros. O sea, como el médico no es ex médico, el médico se muere médico. Y yo lo sigo asumiendo como tal a eso. Tú te pones un compromiso. Quiero que me digas, el mejor árbitro que vos has visto en el fútbol argentino, Sí. no vale que te nombres, y el peor árbitro que haya tenido el fútbol argentino. Sí, el mejor árbitro que yo había visto fue Juan Carlos Lusto. Contemporáneo de mi viejo, que mi viejo era un arbitrazo también. Era muy buen árbitro. Es que lo demás no lo sabía. Y después con el que tuve la posibilidad de compartir muchas cosas y que era un árbitro que yo lo tenía como referente, pero casi me parecía inalcanzable por cómo el tipo se preparaba para todo y el resiliente que fue al haber perdido una chance de mundiales. Ahora es Elizondo. Elizondo fue en su momento lo top, lo que yo particularmente quería salir. Después lo tenía la Coneja, que también era un fenómeno. La Coneja no se le complicaba un partido y tenía un manejo del juego fantástico. Y peorcito, y había Fioritos. Había Walter Díaz, que yo lo gastaba, Le decía a Walter, le digo, vos sabés que vos dirigís, nos veíamos el jueves, vos dirigís el sábado Instituto Banfield. Y le digo, y ahí ponen la formación, la hora, la cancha y ponen árbitro Walter Díaz mal. Digo, ¿ya te ponen mal? Antes que dirijas, le digo. Porque no entendía el juego, no entendía el fútbol, no sabía jugar el fútbol. Era realmente un milagro. Y después de primera, sí, hubo varios que llegaron ahí. Hay uno que es mediático, que ¿no? Que eran- le encantan las cámaras. Que eran malos. Sí, como árbitro no era malo, pero sí, no compartía en lo más mínimo. Con Lunati no compartíamos en lo más mínimo. Y hemos sido ¿Fuiste contemporáneos. compañero? Sí. Sí, porque somos de la misma área. ¿Y era así loco también cuando era árbitro? Sí, loco la guerra. Loco la guerra. No, loco Tengo la última y esta. Me contaron de que tu mamá siempre te iba a ver dirigir. Que se sentaba en la tribuna a tejer mientras vos dirigías los partidos. Y la gente se reía y decía, ¿para qué viene si escucho cómo le insultan a usted? Porque todos los insultos al árbitro es el clásico que afecta, que va directo a la madre. Así es. Y a tu vieja no le importaba, iba lo mismo. mi Se comió viejita- todos los insultos. Dice que para mi ver. viejita, ella tenía casi la obligación. Porque yo tenía, como te decía, 15 años. Y ponele a los 16 empecé a dirigir divisiones inferiores de la C de Córdoba, porque así arrancaba la carrera. Y yo dirigí en Villa Seguro. Sí, imagínate. Mi vieja chapaba el Citroën porque mi viejo se iba a dirigir y ella iba y se llevaba a Diego Abinadilo porque era séptima, octava, novena. No era que iba a dirigir un partido y me volvía. O sea, que estaba toda la mañana. Y bueno, también cancha de Racing, me acuerdo que me decía que medio que había tenido ahí un conflicto. Que no se quedaba atrás, me contaron que tu viejo no se quedaba atrás, se levantó y le respondía. Y decirle, yo soy la madre del chico que está jugando. Y bueno, cuando me retiré, nos cruzaron en unas notas por un día de madre, en una radio, y bueno, y ella ahí me confesó, porque le preguntaba al periodista, dice, bueno, ¿qué siente? Me dice, yo agradecí tanto cuando mi hijo se retiró, dice, dejé de sufrir. Y yo le digo, mami, le digo, me hubieras dicho antes, me retiraba antes. Y ella siempre me llamaba, antes del partido, 2 horas antes me llamaba, hijo, que Dios te bendiga, que tengas la mayor de la suerte, que sé yo, que sé cuánto. Y me acuerdo un día, dirigí un partido Racing Arsenal y nos llamaba a la vieja, y bueno, yo lo había adoptado casi como una cabra. Y nos llamaba a la vieja, y nos llamaba a la vieja, ¿qué le pasa a la vieja? Y nos llamaba a la vieja, y bueno. Y resulta que termina el partido, no me llama, la llamo.
Digo, Gordi, le digo, ¿qué pasó? Hijo, dice, no sabe qué mal la pasé. Me dice, porque nos fuimos en excursión al Cerro Colorado, dice, y no había señal, así que yo sabía que te tenía que hablar y no te pude hablar. O sea, ese extremo, esa que sabía que me tenía que llamar, estaba al tanto de todo. Sí, un aguante fantástico. La verdad que toda la familia, especialmente mi vieja, porque me vio nacer casi muerto. Qué grande la madre, la vieja. Bueno, veo que sos cabulero también. ¿Eres Sí, cabulero? sí, ¿Cuál es la esa cábala de un árbitro? Porque el futbolista tiene lo suyo, Sí. pero ¿cuál era el árbitro? No, yo tenía cosas que me acompañaban, digamos. ¿Cómo ser? Yo tenía una medallita que me acompañó toda mi carrera. Una medalla bendecida cuando vino Juan Pablo II acá, que ni siquiera, ya recién estaba jugando a la Liga Cordobesa. Y me acuerdo que cuando hizo las bendiciones Juan Pablo II, allá en la Fuerza Aérea, yo tenía esa medallita, entonces la puse en el silbato. Y toda la vida me acompañó y lo lamenté muchísimo porque me robaron ese silbato. Lamenté muchísimo el silbato, pero la medallita esa me acompañó toda la carrera, la lamenté muchísimo. Mirando esa cámara, la última, es un mensaje del arbitraje argentino de parte tuya. Sí, mi vocación es que esto se modifique, porque entiendo yo que no la deben estar pasando bien, porque no tienen libertad para dirigir hoy, que es mi visión. Así que esperando que se pueda revertir con una nueva conducción, porque con la conducción que está, entiendo que no se va a modificar nada de esto. Javier, Muchísimas gracias, ha sido un un gustazo gusto. para mí también. Gracias al Instituto Mariano Moreno y acá, mira qué lindo. Ya vamos a ver la imagen. Bueno, Don Instituto Luis Mariano Pizzería, Moreno, que 1952. son egresados mis dos hijos de Mariano Moreno. Claro, obvio. Y bueno, invitarlos lógicamente a don Luis, no dejen perder la oportunidad los que sean de acá y los que anden por acá también. La historia de Córdoba en esta pizzería. Gracias, Javier Colló, por haber estado con nosotros. Y ha sido un gusto, un placer. Quedaron miles de cosas, anécdotas por contar. En algún otro momento lo volveremos a hacer. Entraremos en la otra parte. Así que gracias. Así será. Un gustazo.